Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a iniciar una serie nueva y la hemos titulado Tiempos Peligrosos. Y el tema del día de hoy es la enseñanza número 1, que la he titulado Falsos Maestros. Vayan abriendo su Biblia ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Quiero que observen cómo Pablo ya le estaba advirtiendo a Timoteo cómo iba a existir una época en la que se iba a caracterizar porque los tiempos iban a ser peligrosos. Esta palabra peligrosos viene en un término en griego que es chalepos, que significa o se refiere a tiempos ásperos, tiempos salvajes, difíciles, dolorosos, dañinos, tiempos duros de tratar. Y si de alguna manera nosotros podemos ver que en los tiempos en los que nos encontramos realmente son difíciles, ¿no es cierto? Son duros de tratar. Esta palabra que hace aquí mención, peligrosos, se refiere o describe a una sociedad desprovista de virtud, pero que abunda en vicios. Y es precisamente una época en la que Pablo estaba mencionando que iba a venir. Pero a lo largo de la historia humana, hermanos, siempre ha habido tiempos difíciles, ¿no es cierto? Siempre ha habido complicaciones. Cada generación de creyentes les ha tocado enfrentarse a los opositores de la verdad de las Escrituras. En cada generación. Incluso lo podemos ver aquí en la misma carta a Timoteo. Fíjense, en primer carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3. Estamos viendo cómo Pablo le dice a Timoteo que iban a venir tiempos que se iban a caracterizar por ser difíciles, porque iba a aumentar los vicios y la moralidad iba a disminuir. Y vemos cómo desde los tiempos de Pablo ya se estaban viendo estas situaciones duras. Dice 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La iglesia en los tiempos de Pablo se encontraba en un problema no menor. ¿Cuál era el problema? La enseñanza se estaba apartando del fundamento. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento? Bueno, en 1 Corintios capítulo 3, Pablo menciona que el fundamento es Jesucristo. Dice el texto: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces quiero que veamos cómo desde los tiempos de Pablo, desde los tiempos de la iglesia primitiva, han existido siempre falsos maestros que de alguna manera llegaron a tomar un lugar dentro de la iglesia que no se sabe cómo llegaron a ocupar esos lugares, pero empezaron a desviar de la sana doctrina al pueblo de Dios. Por eso vemos que la advertencia de Pablo a Timoteo: van a venir tiempos, pero ellos mismos ya se encontraban en esos tiempos. ¿Por qué razón? Porque los últimos tiempos comenzaron a contar desde la venida de nuestro Señor. Entonces, de alguna manera ya estaban viviendo esos tiempos. Ahora, acabo de mencionar que hay un fundamento en la enseñanza que debe partir de la iglesia, y ese fundamento es Jesucristo. Cuando decimos Jesucristo, nos estamos refiriendo a la revelación que Él dio y trajo. Por ejemplo, vayamos a Hechos capítulo 2, 42. Fíjense cómo en las reuniones de la primera iglesia hay algo que caracterizaba, y lo vemos en el texto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Observen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué quiero decir con el fundamento? ¿Quiere decir que hay dos fundamentos, el fundamento de Cristo y el fundamento de los apóstoles? No, sino que los apóstoles tenían su doctrina fundamentada en Jesucristo. ¿Cómo podemos ver esto? Vayamos a 1 de Juan, capítulo 1, verso 5. En 1 de Juan 1:5 encontramos precisamente esta relación del fundamento y la doctrina de los apóstoles. Porque obviamente los apóstoles no hablaban por su propia cuenta, no hablaban cosas que no habían sido instruidos previamente. Y lo encontramos aquí, vean lo que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero vean,
Dice, este es el mensaje. Juan estaba transmitiendo un mensaje. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Entonces Juan estaba enseñando, pero su fundamento estaba en las palabras del Señor. Entonces, de alguna manera nosotros vemos que el fundamento principal es Jesucristo. Y de ahí él mostró la doctrina a los apóstoles y la iglesia empezaba a fundamentarse en la doctrina de los apóstoles, pero en realidad era una enseñanza que venía de un fundamento que era Jesucristo. Ahora bien, si regresamos ahí a Timoteo, vemos que Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, lo siguiente. Vean lo que dice y vean cómo de alguna manera Pablo le está advirtiendo de cómo se iban a caracterizar ciertos tiempos en diferentes épocas. Vean lo que dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya hay un fundamento, la doctrina de Cristo. Y Pablo le está diciendo que toda enseñanza que no se ajuste a las enseñanzas del Señor, de alguna manera, mira lo que dice a continuación. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y al final da una advertencia: apártate de los tales. Miren, en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 4, una vez que leímos que Pablo le dice a Timoteo, oye, te dejé en Éfeso para que corrigieses lo deficiente. Vean cómo de alguna manera el problema de la iglesia estaba precisamente de que habían falsos maestros que se habían metido y estaban llevando al error. Dice ahí capítulo 1, verso 4. Ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pablo ya estaba avisando que iban a haber ciertas doctrinas y ciertas enseñanzas que no se iban a conformar a lo que el Señor nos había enseñado. Y por ende, ese tipo de enseñanzas venía de personas que de alguna manera deliraban. Como Pablo aquí lo menciona en 1 Timoteo 1, verso 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Vano significa algo hueco, algo que no tiene un sustento, o sea, hablar como melorico. Entonces, en lo que vemos aquí es que hay tipos de enseñanzas que a la larga no van a edificar la vida de la persona. Y es lo que Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo. Y déjenme decirles algo, hermanos. La enseñanza que no se conforma a las palabras de nuestro Señor termina corrompiendo el corazón de la gente. Escuchen bien lo que les acabo de decir. Toda doctrina que no se conforma a la enseñanza bíblica y a lo que el Señor nos mostró, termina corrompiendo el corazón de la gente. Miren, el comportamiento de una persona siempre va a ir influenciada por lo que ella cree. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda enseñanza puede ser correcta o puede ser incorrecta, no importa si sea buena o sea mala, al final terminará influyendo en el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque una idea ya quedó sembrada en la mente de esa persona. Entonces, esa persona asume que lo que está creyendo es verdad. Es por eso que nosotros debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos escuchando y a quién estamos escuchando? Porque a la larga esa enseñanza va a influir sobre el comportamiento y la conducta del hombre. Les voy a poner un ejemplo. En los tiempos de la iglesia primitiva, sucede que había una iglesia, precisamente la iglesia de Éfeso, en la cual estaba Timoteo. Esta iglesia tuvo muchos maestros, estuvo Timoteo, estuvo Juan, estuvo Pablo, de tal manera que hubo un acontecimiento cuando el apóstol Juan estaba pastoreando esta iglesia que se habían metido falsos maestros. El problema que surgió en la iglesia de Éfeso no venía externamente, venía de las mismas filas de la iglesia. ¿Por qué? Porque había ciertos maestros que enseñaban acerca del gnosticismo.
¿Qué enseñaba el gnosticismo? Que no importaba lo que tú hicieras con tu cuerpo, no afectaba a tu espíritu. Ahora, pensemos en lo siguiente. Si alguien te dice, mira, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, no va a afectar tu salvación, te está dando carta abierta para hacer de tu vida lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque al final no va a afectar tu salvación y va a afectar tu vida espiritual. Entonces, este tipo de enseñanzas, lo que llevó a los miembros de la iglesia de Éfeso fue a una liberación en todos sus deseos y en todas sus concupiscencias, de tal manera que empezaron a actuar de una manera que iba contrario al comportamiento de un creyente. Entonces quiero que vean cómo una enseñanza que de alguna manera no se conforma a la palabra de Dios termina corrompiendo el corazón caído de la gente. Si tú escuchas algo y tú asumes que eso es verdad, al momento de hacerlo, pues no vas a sentir en un momento dado ningún problema al hacer eso. ¿Por qué? Porque ya asumiste que eso es verdad. Por lo tanto, de alguna manera no es correcto lo que estás haciendo. Entonces, una de las cosas que vemos es de que Pablo le advierte a Timoteo del surgimiento de falsos maestros que iban a alimentar el corazón perverso de la gente. Vean primera a Timoteo capítulo 4 del 3 al 4. Primera a Timoteo 4 del 3 al 4. Dice Pablo, vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser intolerantes ante la verdadera palabra. Dice ahí, porque vendrá tiempo que no. Primera Timoteo 4, del 3 al 4. Ahorita les voy a confirmar. Probablemente sea segunda, porque sí, segunda Timoteo. Perdón, ya me volví daltónico. Problemas de dislexia. Y de verdad que sí. Pero segunda Timoteo capítulo 4, verso 3. Era para ver si estaban atentos. Ya vi que sí. Pasaron la prueba. O sea, ya no van a ser fácilmente engañados ustedes. Bueno, segunda Timoteo 4, del 3 al 4. Ahora háganse todos. ¿Reprobaron, hermanos? Hombre, pasan una y reprueban otra. Bueno, dice ahí el texto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mira esto, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, ¿cuál es la clave para poder entender este texto? La clave la encontramos en la frase que dice el verso 3 al final. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Miren, hermanos, esta verdad que acaba de aquí mencionar Pablo se aplica dentro y fuera de la iglesia. Y ahorita voy a explicar por qué. Primeramente, ¿qué quiere decir la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia se refiere a desear, pero se refiere a una pasión específicamente por lo prohibido. Ahora, el texto dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Habla de que va a haber una audiencia que iba a tener un deseo específicamente por lo prohibido. Ahora, entonces, la idea del texto es que iban a surgir maestros que iban a alimentar las pasiones desordenadas y prohibidas en el corazón de esa gente. Eso es lo que implica el texto, que va a haber maestros que iban a surgir conforme a las concupiscencias de sus oyentes. Los oyentes ya tienen cierta concupiscencia, ciertos deseos prohibidos. ¿Qué es lo que hace falta? A alguien que venga y alimente esas ideas perversas del corazón. Una de esas ideas que nosotros vemos en la actualidad, ¿cuál es? Identidad de género. ¿No es cierto? Por eso yo comencé diciéndoles, esta misma verdad que Pablo aquí menciona se refiere a maestros fuera y dentro de la iglesia. Porque cuando la Biblia menciona que van a venir falsos maestros, no solamente se limita al contexto dentro de la iglesia, sino que también en el mundo secular en el que vivimos surgen falsos maestros que de alguna manera su enseñanza viene a ser ad hoc o viene a ajustarse ya al deseo perverso del corazón.
Por eso les decía, ¿no?, que esta verdad aplica dentro y fuera de la iglesia. Por la sencilla razón de que en el mundo secular existen falsos maestros que también lo único que hacen es alimentar la concupiscencia de la gente. Miren, quiero que observemos lo siguiente. A mediados del siglo XIX, que corresponden de los años 1801 a los años 1900, y esta época precisamente encaja con la mayoría de nuestros padres. Generalmente nacieron en esa época, o a mediados del siglo XIX. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedía en esa época? Pues se consideraba solamente dos sexos, donde la sexualidad siempre se entendió como una práctica heterosexual conyugal que iba enfocada en la reproducción. Por lo tanto, toda práctica sexual fuera de eso no eran vistas como prácticas saludables, sino que incluso eran consideradas como expresiones de alguna enfermedad mental. Fíjate, aún el mundo secular no los consideraba como una práctica pues sana, sino ellos veían, oye, esto es algo que no encaja en un patrón normal. Entonces lo veían como un tipo de enfermedad mental. Y yo creo que muchos de nuestros padres pues vivían, y ellos incluso fue en esa época donde decían que estaban dentro del closet, ¿no es cierto? Ahora ya no les importa, como un momento dado se dice, salir fuera del closet. ¿Por qué? Porque se ha argumentado que es algo normal. Pero ¿qué sucede en los principios del siglo XX? Que abarca de los 1901 a los 2000, que es ahí donde la mayoría de la generación de ustedes nació. Yo soy del 2000 para acá. Entonces, no. ¿Qué sucede en esta generación donde es nuestra generación? Pues un grupo de médicos, sexólogos y antropólogos comenzaron a proponer nuevos enfoques sobre la sexualidad, llegando a desarrollar lo que ahora se conoce como diversidad sexual. Fíjate, ellos dijeron, bueno, ¿por qué limitarnos a algo heterosexual? Pues si hay un amplio campo diverso donde podemos exponer y experimentar nuestras satisfacciones. Entonces, quiero que veamos qué se entiende por diversidad sexual. Miren, la diversidad sexual se refiere a la existencia de múltiples tipos de expresiones sexuales. O sea, abre un panorama amplio en el que todo tipo de persona puede disfrutar su sexualidad, pero el problema de esto es de que lo empiezan a normalizar. Y ahí se complica. ¿Por qué? Porque al normalizarlo le cierran la puerta a un cambio. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden cambiar algo que ellos reconocen como algo real, en el sentido de que no es malo? Y ese es el punto principal. Como hace rato yo les decía, se siembra una idea que tú la aceptas como una verdad, y en el momento de que se opone a la verdad absoluta, que son los hechos y la realidad, es difícil poder llegar a ese cambio, porque tú ya abrazaste una idea, tú ya te casaste con esa idea, y es el punto que ya empieza a normalizarse. Es por eso que les decía en las enseñanzas anteriores, ¿por qué tratar de este tema en estas series dentro de la iglesia? El asunto es de que ha dejado de ser pecado para la sociedad y se ha empezado a normalizar y ver como una práctica normal, y es ahí donde nos lleva a poner el enfoque, porque ahorita voy a explicar más adelante cómo muchos pudiéramos llegar a pensar, bueno, pero para nosotros como cristianos pues entendemos, según la Biblia, pues es algo erróneo, pero vamos a darnos una gran sorpresa. Bueno, ¿qué se entiende entonces por diversidad sexual? Esta práctica, hermanos, tiene su fundamento en el reconocimiento de la libertad sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada persona al final dice, yo soy libre. Yo soy libre de escoger con quién y de qué manera comparto mi vida y llevo a cabo mi práctica sexual. Entonces, tiene un fundamento esta ideología, esta idea. ¿Cuál es? La libertad que cada individuo tiene para ejercer de su cuerpo lo que él quiera. Por eso dice, bueno, y pues tú ¿de qué te metes? ¿No? Si soy yo al final de cuentas el que está llevando una vida así. Pero, ¿qué enseña al final de cuentas? Es una enseñanza que los lleva a una rebelión abierta en contra de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque no se conforma a la sana enseñanza. Y ahorita vamos a ir más adelante en ese sentido. Pero la Biblia nos damos cuenta que cuando Dios creó al hombre y hizo su creación, creó hombre y mujer. De ahí partimos en la serie de identidad. Dependiendo tú cómo concibes la idea de Dios,
ese va a ser el punto y el parámetro en que vas a regir tu conducta. Si para ti Dios no existe y para ti Dios es irrelevante, pues entonces vas a llevar una vida que de alguna manera no tiene importancia cómo la lleves. ¿Por qué? Porque no vas a entregar cuentas. Es de ahí un argumento por el cual los teólogos, los ateos, de alguna manera, bueno, iba a decir teólogos ateos, pero déjenme decirles algo, ya existen pastores ateos. O sea, esto es una aberración en la que nos estamos encontrando. Y es una vecina de Canadá, precisamente, no me acuerdo el lugar, pero es una pastora que se declaró atea y así sigue enseñando. Y la iglesia, ¿qué dijo? ¿Por qué? Porque se conforma a los deseos de las concupiscencias de esos corazones. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando tú empiezas a predicar la palabra de Dios y de repente de 10, 8, 5, 4 y el que no está entendido dice, algo está pasando, Dios no está aquí? ¿Por qué? Porque la gente se va y no entienden que es porque no soportan la sana doctrina. Porque cuando hay una buena palabra, cuando hay una alabanza bíblica, cuando hay una estructura bíblica y sucede eso, ¿quién está mal? Pues está mal el corazón que no se quiere ajustar a la palabra de Dios. No, yo me acuerdo al inicio, pastor, ¿por qué el mundo se van? Pues pregúntales a ellos. Yo solamente me dedico a predicar, ¿no es cierto? Y ya cada uno pues elige de acuerdo a sus propias convicciones. Pero una de las cosas que vemos es que esta práctica está fundamentada en eso, en la libertad que cada individuo tiene. Esto obviamente lo único que alimenta que es la concupiscencia del corazón caído del hombre, abriendo la puerta a un sinnúmero de prácticas sexuales que no se conforman a la palabra de nuestro Señor. Pero quiero que observen el verdadero peligro de esto, que ya lo mencioné hace rato. El problema no es solo que sean prácticas que Dios desaprueba, sino que ya no son consideradas ni siquiera enfermedad mental. Porque por lo menos una enfermedad mental, pues uno dice, bueno, pero por lo menos están considerando que no es normal. Nosotros no creemos en enfermedades mentales, en el sentido del contexto que ya estudiamos acerca en el Congreso, ¿no? Creemos que hay un problema orgánico, cerebral, pero no es de que la mente se enferme. Si hay un proceso cerebral que de algún momento dado, por un golpe o algo, no funciona bien, el asunto es de que esa parte del cerebro no está a la disposición de la persona, pero lo demás restante pues funciona bien. Entonces, de alguna manera no entendemos que la mente se llega a enfermar. De hecho, es algo que muchos doctores en medicina llegan a testificar, no es algo probado científicamente ni siquiera. El asunto es que nos lo quieren vender como una realidad. ¿Y qué sucede? Ay, pues es que estoy enfermo, ¿no? Algo que hemos explicado constantemente. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el asunto aquí? De que ellos de alguna manera ni siquiera ya lo consideran como una enfermedad mental, sino una práctica normal. Y eso precisamente es el verdadero problema, porque se les cierra la oportunidad de cambio. ¿Cómo pueden venir a reconocer en sí la maldad en sus corazones si se les ha enseñado que es algo que no es malo, que algo que al final de cuentas es normal como todo tipo de conducta? Y de alguna manera, ¿qué es lo que causa todo esto? Quita el sentimiento de culpa de la persona. Aunque déjenme decirles algo, en lo profundo del corazón siguen sintiendo esa culpa. ¿Por qué? Porque Dios escribió y esgrimió sus leyes en el corazón del hombre. De tal manera que al hacer algo incorrecto surge ese sistema de alarma que Dios puso en el hombre, que es la conciencia. Y de alguna manera sabe que hay algo que no funciona bien. Hace unos días atrás, no sé qué sucedió, que yo le decía a Samuel, fíjate, Samuel tiene 4 años. Oye, esto es de niña, ¿no? Y hoy mi hija le decía, oye, papá, ¿por qué tiene las pestañas así? Le digo, pues, ¿quién sabe? Le digo, es que es una niña. Y él, no, que no soy niña, soy niño. O sea, ¿quién le enseñó? Lo que ya habíamos visto, ¿no? Ya desde la segunda etapa del embarazo, ya el cerebro registra toda su identidad. ¿Cuál es? Si es niño, él va a empezar a actuar de acuerdo a su identidad. Pero de alguna manera nosotros vemos cómo estos maestros del mundo se han metido y nos están tratando de vender una mentira. Ahora bien, cuando una persona de alguna manera abraza esto como una verdad, pues muchas veces no puede mirar, ¿no?, la situación en la que se encuentra en pecado. Pudiéramos nosotros decir
que para la iglesia pues no hay problema en este tema. ¿Por qué? Porque es entendible para todos nosotros, ¿no? Porque somos cristianos, leemos la Biblia, pero oh, sorpresa, hermanos, sorpresa. También hay iglesias ya que se aprecian de ser cristianas que tienen falsos maestros que de alguna manera no se conforman a la palabra de nuestro Señor. Estos falsos maestros son llamados revisionistas. Repito el término revisionistas. Ahora, este tema de revisionistas, de hecho, es un movimiento. ¿Qué significa revisionistas? Les voy a explicar. La iglesia cristiana ya tiene ciertas doctrinas establecidas, ¿no es cierto? Y hay doctrina establecida respecto al infierno, respecto a la salvación, respecto a la conducta sexual, y hay prácticas ya establecidas, ya hay apreciaciones de ciertas doctrinas. De tal manera que podamos decir que desde el Nuevo Testamento a nuestra época han pasado 2000 años, donde hay prácticas y hay doctrinas ya establecidas. Entonces, ¿de qué trata lo que es este movimiento de revisionista? Este movimiento se refiere a la acción de someter bajo revisión, como su nombre lo dice, metódica, todas esas doctrinas que ya están establecidas, con la finalidad de actualizarlas y modernizarlas, o incluso dándoles un punto de vista distinto al que normalmente se ha tenido, con tal de alimentar el corazón perverso de las personas. Por ejemplo, ellos dicen, los revisionistas, dicen que cuando la Biblia enseña acerca de la práctica homosexual, en realidad el contexto que Dios está desaprobando en la Biblia se refiere a la relación de amo-esclavo, porque recordemos que en los tiempos bíblicos había esclavitud y obviamente había señores. Entonces el Señor podía hacer con su esclavo lo que quisiera. Y te imaginas si el Señor le gustaran los hombres, pues en ese momento pues hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues eres mi esclavo, tú no puedes ni opinar. Es bajo ese contexto, dicen los revisionistas, que la Biblia condena esa práctica. O incluso ellos llegan a pensar que se da bajo el contexto cuando no hay un amor sincero entre ambas partes. Pero cuando se hace esta práctica bajo el contexto del amor y de la aprobación de los que están llevando a cabo esta práctica, también resulta ser algo que Dios aprueba. Eso es lo que piensan estos maestros que se han metido dentro de la iglesia. Y miren, hermanos, hay muchísimos. Una proliferación de estos maestros que enseñan y empiezan a hacer una revisión metódica de las doctrinas ya establecidas y les dan un enfoque de acuerdo a las concupiscencias de los oyentes. Porque te imaginas, de alguna manera es más fácil que uno se ajuste a donde hay amplitud y a donde hay de un momento dado permisión de no importa lo que tú quieras hacer, aquí todos son bienvenidos, pues todo el mundo quisiera estar ahí. ¿Por qué? Porque no nos gusta en un momento dado que nos digan qué es lo que debemos de hacer o cómo debo yo de comportarme. Porque hay muchos que tienen el himno de sigo siendo el rey, ¿no? Como Vicente Fernández. O sea, haces lo que tú quieres, no hay nadie que te pueda hacer ni decir ni nada. Pero cuando venimos a las escrituras nos damos cuenta que el cristiano de alguna manera se sobreentiende que debe de vivir bajo el parámetro y bajo la voluntad, bajo la enseñanza de la palabra de Dios, de nuestro Señor. Y estos revisionistas de alguna manera buscan pervertir. Miren, ellos dicen, bueno, lo que pasa que de alguna forma, ¿por qué si fuera un tema principal, por qué no se menciona en la Biblia así de una manera más concisa? Y el hecho de que el tema, a pesar de que no se aborde o se aborda poco en la Biblia, esto no implica que no sea un tema secundario. Este tema, hermanos, es primario dentro del Evangelio. O sea, no es algo que pudiéramos decir, bueno, es una doctrina secundaria. No, es algo primario dentro de nuestras doctrinas, algo establecido ya. La importancia, hermanos, de un tema en la Biblia no está determinado en cuántas veces aparece en ella. No está determinado. ¿Cuántas veces aparece amarás a Dios sobre todas las cosas? O sea, no es algo que veamos en cada página de la Biblia. Se sobreentiende, pero no por eso vamos a decir que no sea de mayor importancia. Entonces, una de las cosas es de que surge la pregunta, bueno, ¿por qué Jesús no abordó el tema del homosexualismo? Y eso es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque
¿Por qué razón no lo hizo Jesús? Pues por la razón de que no tuvo de qué hablar de ese tema, porque en pocas palabras, era un tema donde los judíos del primer siglo condenaban de alguna manera y veían mal toda conducta homosexual. Tanto los judíos como la iglesia primitiva veía y toda información o toda práctica de este tipo lo consideraban negativo. Por eso Jesús no tuvo necesidad de decirlo o de hablar enfáticamente de una práctica así, porque ellos ya entendían que de alguna manera la Biblia era algo desaprobado por Dios. Entonces, de alguna forma, estos revisionistas buscan justificarlo porque no se aparece mucho en la Biblia, porque Jesús no habló del tema. Sin embargo, se coincidía de que la conducta del mismo sexo estaba mal. O sea, ellos lo concebían de esa manera. El judío del primer siglo, tanto el cristianismo. Ahora, una de las cosas que ellos se pasan por alto es que la Biblia ya presupone. ¿Qué quiero decir con esto? Que da por hecho las relaciones heterosexuales en los mismos mandamientos. Les voy a poner un ejemplo. Ahí en Mateo 5, del 31 al 32, él empieza a hablar del divorcio. Y en Mateo 19 también habla del divorcio. Pero una de las cosas que vemos, sobre todo en Mateo 19, es de que Jesús cita el Génesis como algo normativo. ¿En qué sentido? En la relación entre hombre y mujer. O sea, ya se sobreentiende, ya de alguna manera da por sentado que la relación matrimonial debe de ser de una manera heterosexual. Incluso en los 10 mandamientos, nosotros encontramos 3 mandamientos que también da por sentado que la relación debe ser heterosexual. Por ejemplo, el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. No hay más. Honra a tu padre y a tu madre. El 7.º mandamiento, no cometerás adulterio. El 10.º mandamiento, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O sea, ya hay un entendimiento de que la Biblia en todo su contexto de alguna manera presupone que la relación entre individuos es de una manera heterosexual. Por esa razón Jesús no tuvo necesidad de abordar el tema, porque los judíos del primer siglo, tanto los primeros cristianos, entendían que toda práctica que no encajaba en algo heterosexual, pues era de alguna manera rechazado por Dios. Ahora, para los judíos del primer siglo, como para la iglesia primitiva, era claro que cuando se hablaba de la inmoralidad sexual, se refería a todas esas prácticas que encontramos en Levítico 18 y Levítico 20. No lo vamos a leer porque es largo, pero yo les recomiendo que en su casa lean Levítico 18 y Levítico 20 y van a ver cómo la Biblia ya condena toda práctica sexual. No te meterás con tu pariente cercano, no te meterás con la tía, no te meterás con el sobrino, no te meterás con la hermana. O sea, hay un sinfín donde la Biblia ya está poniendo una restricción. Incluso dice, no se pondrá mujer delante de animal para de algún momento dado tuvieran relación. O sea, hay todo tipo de prohibiciones, hasta el bestialismo. Algo que ahora en la actualidad hay muchas naciones donde ya le dieron entrada a esto. En la Biblia, como veíamos la semana pasada, desaprueba de alguna manera prácticas sexuales pecaminosas. Una de ellas lo encontramos en Levítico 18, 22, en la Nueva Traducción Viviente, donde vemos que desaprueba lo que es el homosexualismo. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. ¿Por qué es detestable? Porque hemos dicho que de alguna manera distorsiona la imagen de Dios en el hombre. Distorsiona la imagen de Dios en la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, ambos, hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y al hacer algo de alguna manera que no encaja en el orden de Dios y en su diseño, estamos deformando esa imagen en nuestras vidas. Primera a los Corintios 6, del 9 al 11, que fue algo que estudiamos la última vez, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate lo que aquí es
algo que quiero remarcar, y esto erais algunos. La vez pasada dijimos que toda aquella persona que ha tenido una práctica que Dios es desaprobada delante de Dios, es redimible. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos dice que en la iglesia de los Corintios, que cuando tú lees su contexto cultural, era una iglesia, hermanos, que estaba entregada a toda práctica sexual. Incluso dentro de su misma religiosidad, toda práctica sexual ha estado envuelta alrededor de la idolatría. Había mujeres sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución. O sea, siempre ha habido ese tipo de relación. Y los miembros de la iglesia de los Corintios eran gente que estaban abiertamente entregados a eso. Incluso ellos tenían una manera de razonar. Ellos razonaban así: el vientre para la comida, o sea, y la comida para el vientre. O sea, si hay un alimento, pues vamos a echarle, ¿no? Porque para eso es. La comida es para degustar, comer. Y ellos razonaban, bueno, si así es eso, pues el cuerpo también es para el placer y el placer para el cuerpo. O sea, vean nada más la relación torcida que de alguna manera ellos tenían. Y por eso Pablo le dijo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Entonces, fíjate nada más. Entonces, Pablo aquí está mencionando dos términos: afeminado. Dijimos que afeminado se refiere a un varón que actuaba como mujer, en el sentido de ser suave, femenino, y que con el tiempo este término llegó a referirse a las personas pasivas dentro de la relación homosexual. Una relación homosexual está el pasivo y el activo, ¿cómo se llama? El pasivo y el activo, perdón, sí, activo. Sí, activo. Entonces, fíjense nada más. Pablo aquí está refiriéndose en lo afeminado precisamente a aquellas personas que toman el rol de la mujer dentro de toda relación homosexual. Pero también dice el texto, ni los que se echan con varones. El término es sodomita, homosexual, aquel que tiene de alguna manera o juega el rol de ser activo. Entonces, la Biblia ciertamente condena estas prácticas ya en sus mismas páginas. Ahora vayamos cómo también la Biblia desaprueba lo que es la conducta de un transvesti. Vayamos a Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Dijimos que de alguna manera hay quienes lo han interpretado como el hecho de prohibir a las mujeres vestir pantalón, pero no se refiere a eso el texto. O sea, porque de alguna manera entendemos que todas las personas, sobre todo los varones en el tiempo bíblico, usaban falda. Entonces deberíamos implementar que nadie puede entrar a la iglesia si no traes falda y eres varón. ¿Se imaginan a Valentín con falda? No, nada que ver, ¿no es cierto? O sea, sería una desgracia para nuestros ojos. No es cierto. O sea, no es algo correcto si lo interpretamos de esa manera, me refiero. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere? Miren, la palabra aquí, cuando dice no vestirá, hace referencia a que una mujer no usará aquello que le pertenece al hombre, sea un instrumento de arma, un implemento que le corresponde al hombre. O sea, se da a entender que había prácticas que de alguna manera se ajustaban a la identidad de género. ¿Qué sucede ahorita con la identidad de género? Dicen, fíjate, eso lo vamos a ver conforme vamos avanzando. Hay un doctor que yo les mencionaba la semana pasada. Él creía que se podía manipular la identidad de género de un niño. Él decía que era muy sencillo. Él decía, le puedo yo poner el tipo de sexo que yo quiera, o sea, asignado, y su identidad simplemente va a ser modificada dependiendo el ambiente que se le crea al niño. Si nace varón, porque nació con un sexo asignado masculino de hombre, y lo operamos y le hacemos vagina, y para que de alguna manera se identifique con el sexo asignado que ahora tiene, démosle muñequitas, pintémosle las uñas, vistámoslo de niña, y de alguna manera le vamos a cambiar su identidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo de alguna manera en el texto es precisamente este punto de vista. O sea, no se puede crear algo con el cual no es natural, de acuerdo al diseño de Dios. Decíamos que Dios diseñó el cerebro y diseñó todo nuestro ser de alguna manera que
gire, se complemente como tal. Ahora, han surgido preguntas en el sentido de, ¿y qué pasa con esos niños que desde que van creciendo, 2, 3 años, se van identificando con muñecas, le gusta jugar con niñas, le gusta jugar con eso? Y nosotros ya dijimos que eso se entiende cuando comprendemos la naturaleza caída, pecaminosa. ¿Por qué razón? Porque así como el heterosexual tiene atracción por el sexo opuesto, pero que no es su mujer, también el homosexual tiene atracción por el sexo que es del mismo, no hombre con hombre, mujer con mujer. También el niño, de alguna manera, que tiene el deseo de tomar algo que no es suyo. También el adulto que tiene el deseo también de tomar algo que no es suyo. Vean, lo que quiero ilustrar es que toda práctica que al final es pecado tiene el mismo fundamento. Hay un deseo en el corazón caído de hacer algo o de cometer algo que no corresponde al patrón de Dios. Entonces, ¿qué sucede con el niño cuando nace? Simplemente hay que corregirlo, mostrarle, ¿sabes qué? Tú naciste varón. Tu identidad es respecto a lo que tú eres. Pero cuando empezamos a alimentar su naturaleza caída y empezamos a alimentar su idea, de alguna manera ese niño va a crecer desorientado. Por eso David decía, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué razón? Porque el ser humano desde que nace malo. Es mentira eso que enseñan los humanistas y la psicología humanista, que enseña que el hombre nace como un pizarrón en blanco. Y en el momento de ir avanzando en su vida, pues al tener contacto con otras personas, con la sociedad, se acaba corrompiendo. Eso es una total mentira. La Biblia enseña que el hombre nace malo. Simplemente pones 2 niños enfrente uno al otro, dales un carrito. Y vas a ver cómo va a brotar el egoísmo en el corazón de ellos. Ni un niño, o a veces que sí puede ser la excepción, donde dice, bueno, yo te dejo que juegues con mi carrito. Más si es nuevo y se lo compraste, no creo que se lo preste al otro niño, ¿no? Y empiezan a pelear, ¿no es cierto? Sale a la luz lo que hay en su naturaleza. Y de esa misma manera, una de las cosas que nosotros vemos es que la Biblia desaprueba todo este tipo de conductas. Entonces, volvemos a Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora bien, ¿quién es el que lleva a cabo esta práctica en la actualidad? Pues una persona que es transvesti. Se viste con la ropa del sexo opuesto a él, que busca identificarse con otra identidad. Entonces, de alguna manera es algo que la Biblia también desaprueba. Otro punto que menciona la Biblia es el transexualismo. Lo encontramos en Deuteronomio 23:1. Deuteronomio 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. ¿Qué se refiere? Nosotros dijimos la semana pasada que en los tiempos bíblicos había eunucos. Eunucos que de alguna manera ellos hacían eunucos por voluntad propia, ¿no? Porque se dedicaban al templo, a cosas así. O había otros que los hacían eunucos, sobre todo cuando cuidaban pues, las muchachas del rey. Entonces los hacían eunucos para que no tuvieran ciertos conflictos. Entonces, pero resulta que lo que estamos viendo en el texto es alguien al quien ha pedido que se le haga esto. En pocas palabras, estamos viendo una operación quirúrgica con la intención de quitar la masculinidad. O sea, es algo que no se debe a un deseo de servir a los dioses o de cuidar el harén de cualquier rey, no, sino es algo propio, iniciativa de quitarse en un momento dado esa masculinidad. Ahora bien, ¿qué es lo que se lleva a cabo en la actualidad, no? El transexualismo busca no solamente, o ya llega al punto donde hay modificaciones en su propio cuerpo, con tal de identificarse con el sexo opuesto. Y es aquí donde surge la teoría que he nacido en el cuerpo equivocado. Pero eso lo vamos a desarrollar después. Ahora bien, el apóstol Pablo aquí describió en el texto que estamos estudiando en 1 Timoteo capítulo 3 o 2 Timoteo capítulo 3 verso 1,
Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1, dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, difíciles, y es precisamente los tiempos en los que nos encontramos. Pero quiero que veamos cómo desde el Antiguo Testamento siempre han habido circunstancias difíciles, de las cuales les ha tocado a los creyentes pelear en contra de eso. Y en la época en la que estamos, no somos la excepción. Este texto precisamente encontramos lo que de alguna manera Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos revela la época en la que estamos. Estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos donde viene un engaño intelectual, viene un engaño doctrinal debido a la proliferación de los falsos maestros. Y nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque hay falsos maestros fuera de la iglesia, pero también hay falsos maestros dentro de la iglesia. Hermanos, tiempos de mucho engaño estamos viviendo. Tiempos difíciles que de alguna manera están llevando al engaño a las personas, pero no se trata solamente de decir, oye, pues sí, vive engañado, pero pues dale chance. No, no se trata de eso. Se trata de que el engañado está rumbo a la condenación eterna. Y ese es el punto principal, que no solamente se trata de vivir engañado respecto a una postura, sino es el hecho de que está en juego la condenación de su alma. Miren, la pregunta aquí obligada es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y es precisamente aquí el punto de partida de las demás enseñanzas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra posición ante lo que estamos viendo a nuestro alrededor y ante nuestro entorno? Pablo, precisamente, escribiéndole a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, le dice, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. ¿Qué implica esto de pelear? Dejar de pasar de nuestra comodidad a pasar a la acción. ¿Cómo podemos pasar a la acción? Hermanos, mostrando y confrontando el error con la verdad. Vamos a ver más adelante en otras enseñanzas cómo mismo Pablo le dice, ten cuidado de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué es lo que estamos viendo en la actualidad con esto de la ideología? No, que es algo de ciencia y no tiene ni siquiera un fundamento como tal. Entonces vamos a ir desglosando todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor con la finalidad de que nosotros como cristianos tengamos un fundamento. No nos dejemos engañar, como hay muchos cristianos que se han dejado engañar, pero eso es debido al estado en el que se encuentra su corazón. De hecho, esa es una evidencia de cómo está la iglesia. Miren, por ejemplo, cuando vino lo de la pandemia, la pandemia lo único que sacó a la luz fue el estado de la iglesia. Porque cuando se abrieron las iglesias, hay muchas iglesias que no regresaron, muchos. ¿Por qué? Porque lo único que sacó fue la comodidad que el cristiano busca. No paga un precio, no quiere sufrir el frío, no quiere sufrir las inclemencias del tiempo. Él prefiere estar en su casa, acolchonadito, viendo la tele o escuchando a su predicador favorito en YouTube y tranquilo. La vida pasa como tranquila. ¿Para qué afligirnos? ¿Para qué? Si la vida es alegre, dicen ellos. Pero no, la vida cristiana no es así. La vida cristiana es de compromiso, es de entrega, es de alguna manera de un esfuerzo que debemos de hacer. Fíjense, los primeros cristianos del tiempo de Pablo morían abrazados en el Coliseo romano. Eran bañados con brea y eran encendidos. ¿Para qué? Para alumbrar los jardines de Nerón. Ahora, en pocas palabras, eran antorchas humanas. Pero no les importó negar al Señor ni ir en contra de lo que ellos consideraban en ese momento algo verdadero. Declara, bueno, para ellos, ¿no?, que el César es el Curios. Y él dijo, no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque el único Señor, dueño total y absoluto, es Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla. Y en Judas 3, Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, escribiros, exhortándoos que contendáis, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo voy a repetir. Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Miren, Judas les iba a escribir una carta a su audiencia, pero el tema era hablar acerca de la común salvación que teníamos, o que tiene la iglesia. Pero resulta que en la iglesia se habían metido falsos maestros. Entonces Judas, dice, oye, yo te iba a escribir de un tema, pero debido a la situación en la que estamos, me ha sido necesario mandarte a que contiendas ardientemente por la fe. Lo que Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer: ir a la acción, pelear la buena batalla, levantar el estandarte de la verdad, porque la verdad de Dios sigue en guerra. O sea, no ha parado desde la creación, cuando Satanás puso en tela de juicio el consejo de Dios. Con que Dios te ha dicho. Y es lo mismo que en la actualidad se sigue escuchando, con que Dios ha dicho que solamente hombre y mujer. O sea, mira las delicias de lo que te estás perdiendo, ¿no es cierto? Y eso es el mismo mensaje de la serpiente en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como iglesia? No podemos permanecer que vengan los intelectuales del mundo, que ustedes ya conocen bien, para que nos hagan la chamba a nosotros. No, es menester de nosotros como pastores y como iglesia levantar el estandarte de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos solamente levantan un estandarte contracultural o la guerra de cultura, como dicen, pero a la larga no son los principios de las escrituras. Ellos apelan a un razonamiento que es verdad, pero a la larga es la lucha, es la que nosotros debemos de hacer como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo, ¿a quién les dijo ustedes son la luz del mundo? ¿A los griegos? A aquellos no, nos dijo a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Por ende, nosotros debemos de ponernos las botas, ponernos las armas y luchar la buena batalla de la fe. Y yo espero, hermanos, que esta lucha que estamos viviendo no solamente es por las verdades del evangelio, es para guardar la fe de nuestros hijos, la fe de esas generaciones que vienen detrás de nosotros. Hace rato mencionaba cómo a través de los siglos han cambiado las ideas, las enseñanzas. En el tiempo de nuestros padres había 2 sexos nada más. En el tiempo en el que nacimos nosotros ya empezó esta lucha, donde al final se derivó en una amplitud, no una diversidad sexual. Ahora a nuestros hijos les está tocando vivir todas esas ideas sembradas en nuestra generación. Somos el resultado de esos falsos maestros fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, en el sentido de que se está metiendo el error dentro de la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nada más esperar pasivamente? ¿Orar para que Dios nos mande a alguien? No, nosotros necesitamos tomar la fe del evangelio, las verdades del evangelio y levantar lo que la Biblia dice. La voz de Dios, levantarla. Porque cada uno de nosotros somos heraldos del Señor y no debemos nosotros sucumbir ante la presión social. Que si alguien nos dice: oye, pero eres un religioso, eres un fanático, no importa lo que nos digan. Incluso si es necesario dar la vida por nuestras convicciones, porque está a la vuelta de la esquina la persecución. Y como alguien dijo bien cierto, uno de los que nos vamos a echar encima son aquellos de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos violentando el derecho de los demás. ¿Tú quién eres para decir cómo debe de vivir o de vestir la otra persona? Cada quien es libre. Ese es el fundamento principal de estas ideas y enseñanzas. Pero se les olvida que hay un diseño y ese diseñador nos estableció hombre y mujer. Fuera de eso, por eso vienen los suicidios, vienen tantos problemas psicológicos, tantas cosas que está viviendo las personas, y nosotros necesitamos llevar el evangelio a esos corazones. Despidámonos en oración. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Padre. Señor, cada generación de tus hijos se ha enfrentado a diferentes problemáticas, Señor. Se ha enfrentado a situaciones difíciles.
donde sus convicciones han sido puestas a prueba. Y esta generación no es la excepción, Señor. Esta generación no es la excepción. También nuestras convicciones, hay lugares donde ya empezaron a ponerse a prueba, pero también se acerca el tiempo donde nosotros mismos, nuestras convicciones serán puestas a prueba, Señor. Hay muchas veces el amigo que de alguna forma no es necesaria una persecución de vida o muerte, pero la crítica del amigo, ¿a qué vas? ¿Por qué crees eso? Religioso, fanático, no importa lo que escuches, no importa la voz del enemigo que escuches, quiere seducir nada más tu corazón para corromperte. No permitas que el enemigo venga y seduzca tu corazón, como lo hizo en el huerto del Edén, con que Dios dijo que era nada más hombre y mujer, con que Dios dijo, y la serpiente sigue hablando, seréis como Dios, dijo la serpiente. Sin embargo, había veneno en ese consejo. La humanidad se corrompió y de alguna manera ha vivido así hasta que el Señor vino hace 2000 años y nos rescató de la maldición de la ley, para que ya no estemos sujetos a esa ley, sino vivamos a la libertad del Espíritu. Pero un día se acerca cuando seremos glorificados y el Señor nos dé cuerpos incorruptibles, donde de alguna manera ya esa tentación, esas luchas que ahora sentimos diariamente, van a dejar de ser. Van a dejar de ser. Esas atracciones pecaminosas, como decíamos en la enseñanza, al final de cuentas, todo esto de diversidad sexual es el resultado de un deseo caído, pecaminoso. Señor, levanta hombres y mujeres de entre nosotros, Señor, que estemos dispuestos a levantar la bandera de la verdad del Evangelio, Señor. Que estamos dispuestos a pagar el precio, que estamos dispuestos, Señor, a levantar la bandera, Señor, e ir en contra de la corriente. Porque el mundo no va a cambiar, Señor. Tú no lo dijiste en las Escrituras. El mundo no va a cambiar. Pero de alguna manera somos esa antorcha que alumbra la luz del Evangelio, la luz tuya, Señor. Permítenos ser antorchas, Padre, como ese hombre llamado Juan el Bautista, que era una luz, que era una antorcha, que su luz alumbraba a los hombres, Señor. Que podamos ser antorchas como ese hombre, en medio de un tiempo de tinieblas en el que nos encontramos. Nos encomendamos a tu gracia, rogándote que tú nos des la capacidad, tú nos des la fuerza, Señor, para perseverar en medio de esta lucha en la que nos encontramos. Porque la multiplicación, Señor, de tantos falsos maestros abunda en estos tiempos. Que podamos tener el discernimiento para entender y discernir y distinguir la verdad del error, la doctrina corrompida de la buena doctrina, Señor. Ayúdanos, Padre, a como hijos de Dios tener ese discernimiento agudo y poder ser luz a aquellos que lo necesitan, Señor. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás.